Muchas gracias por continuar con nosotros. En las noches con Bélgica contamos con la presencia de un aspirante a diputado. Él es el licenciado Samuel Reyes y aspira a ser diputado de la provincia de Santiago, representando a la provincia de Santiago por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC. Licenciado, buenas noches y bienvenido. Hay que decir que el licenciado Samuel Reyes es articulista del periódico La Información y tiene una vida de larga data dedicada a la educación en Santiago. Buenas noches. Su padre fue secretario. Secretario de Estado de Educación. Así es, así es. Sí. Fundador del Infotec. También. Y también fue primer secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. De hecho, convirtió el CONES. Una vida de logros junto a su padre. Claro. Pero su padre era político. Más educador que político. Más educador. Realmente. ¿Y por qué ahora usted aspira a involucrarse en la política? Muy sencillo, porque creo que hay un espacio ahora para todas las representaciones que debe haber en la Cámara de Diputados. Y yo representaría ahí el sector de educación, especialmente de los colegios privados. Y también, algo importante, levantaría una bandera a favor de los principios y valores cristianos, que de una u otra forma pues están siendo, de una manera u otra, hasta puestos en duda. Porque usted es rector o director. Yo soy director del Instituto Evangélico, el colegio aquí, el primer colegio privado de Santiago. ¿Y es la primera vez que usted se involucra? Es la primera vez, sí, que de manera directa, porque hemos participado de una u otra manera en algunos movimientos, pero es la primera vez que asumimos un cargo electivo. ¿Y por qué a través de ese partido? Es un partido pues que tiene una sigla al final que se llama Cristiano. Entonces, precisamente la mayoría de los candidatos... Ahí está Elías Wessing Chávez. El cristiano también es el presidente de ese partido. Y pues yo soy también pastor, aunque ahora estoy en licencia por cuestiones de que estoy dedicado a la obra de allá del colegio. Y obviamente un pastor en ejercicio no puede estar aspirando a ser un candidato político. ¿Le dejaron a usted un espacio? Ahí no hay convenciones internas. Bueno, lo que estamos esperando es la proclamación para cumplir con los requisitos de la ley, pero ya yo soy candidato, así es. Samuel, hablaste hace unos minutos acerca de que quieres levantar la bandera de los valores cristianos, de los valores así es. Y los principios cristianos, porque estamos en un momento donde esta bandera está de capa caída. Bueno, han habido incluso legisladores que han planteado, ¿no?, ciertas propuestas que en el sector cristiano han caído muy mal y que creemos que nos están de una u otra manera persiguiendo ideológicamente. Y yo creo que es tiempo de que allí pues haya una voz que hable claramente sobre los principios cristianos que fundamentaron esta nación. Yo quisiera, Samuel, saber primero la circunscripción que abarca, donde usted tiene su radio de acción o su influencia, y cuál es la posibilidad real que usted ve, porque uno mide, uno se da cuenta más o menos. Bueno, estamos siendo candidatos en la circunscripción número 3, que empieza aquí en la 30 de marzo, cerca de acá, y que llega pues, por diversas comunidades como Puñal, está también Tamboril, Licey y Baitoa. Obviamente toda esta cantidad de barrios que están alrededor del monumento, también residenciales como Villa Olga, Carretera Don Pedro, todos esos lugares, pues también allí hay dentro de la circunscripción pues personas que pudieran votar por nosotros. La Sursa también, ¿verdad? La Sursa, todo eso está dentro de esta circunscripción. La Villa, Pekín, todo eso es la circunscripción número 3. El pasado domingo, por ejemplo, estando yo en una iglesia, porque también hemos ido a las iglesias que nos abren las puertas para nosotros, por lo menos pedir que oren por nosotros, ¿no? Pues había una señora muy anciana y me conmovió mucho que ella me dijo, yo espero no morirme hasta que yo no eche el voto por usted. Porque entiende que como es una de nuestras, uno de nuestros lemas,
somos diferentes. Nosotros queremos tener 3 distintivos. Primero, la lucha en contra de la corrupción, pero una lucha que va no en contra solamente de la gran corrupción, sino la corrupción micro, que se da, por ejemplo, en un hospital público cuando se daña un tomógrafo, y ese tomógrafo costó más de lo que debía costar, costó el doble, y tal vez a los 2 años ya está inservible porque no hay un mantenimiento y una reparación. Entonces un diputado tiene que preocuparse por eso, porque por no estar ese tomógrafo funcionando, se muere mucha gente. Conozco gente que se ha muerto por eso. También si uno va a una escuela pública y ya está la infraestructura, pero no están los maestros, hay un diputado también tiene que levantar su voz y decir aquí en esta escuela, plantarse allí y hacer un video, decir aquí en esta escuela hacen falta maestros, o no hay electricidad mientras hay pizarras digitales, cosas por el estilo. De una u otra manera entendemos que son corrupción. ¿Por qué? Porque una corrupción significa algo que se sale de lo que es el proceso normal dentro de la burocracia o el funcionamiento del Estado. Entonces no es solamente estar persiguiendo esos grandes actos de corrupción, sino esos pequeños actos de corrupción que implican un mal servicio al ciudadano. Y nosotros creemos que esto debe realizarse de una manera sistemática, especialmente en esa circunscripción. Creo que la calidad de la educación tiene que mejorar, la calidad de los servicios. Por ejemplo, el Licey tiene cantidad de años esperando un sistema cloacal, hay mal servicio de agua, hay mal servicio de electricidad, y los diputados tienen que estar procurando que esas comunidades pues vean satisfechas esas necesidades, procurando que en el presupuesto nacional se incluyan esas partidas. No solamente recibir un presupuesto y levantar la mano, sino tratar de conseguir dentro de ese presupuesto cuáles partidas pudieran servir para esas comunidades que tanto tiempo están sufriendo por la falta de servicios. Samuel, ¿ha habido algún tipo de medición para saber cómo está el favor de la gente con respecto a tu candidatura en los últimos tiempos? Bueno, nuestra candidatura se sustenta precisamente en que se hizo una encuesta en donde se hizo una preselección de los candidatos que íbamos a estar participando, porque esto es cuestión de estrategia, ¿no? En las elecciones pasadas se presentaron muchos candidatos en cada circunscripción y ahora se está solamente poniendo a un solo candidato por circunscripción. Yo creo ese partido, el PQDC, no está aliado a Leonel Fernández. Está aliado a Leonel Fernández, así es. Ya se hizo de manera pública. Ya se oficializó. Sí. Y tienen, ustedes van entonces en la boleta del PQDC o en la boleta del partido que tiene Leonel ahora, que se llama La Fuerza del Pueblo. Todavía eso no se ha... Bueno, hay un movimiento que se llama Ganar, una agrupación de diferentes partidos. Entonces el PQDC va con su propia boleta y sencillamente se va a incluir la candidatura del doctor Leonel Fernández, así es. ¿Y cuántos son ustedes aspirando? Ya no aspiran a ser candidatos, sino que ya lo son. Ya somos candidatos, así es. Por cada circunscripción hay uno por lo menos. Uno a diputado. A diputado, así es. ¿Y qué más están? Bueno, por cada municipio tenemos allí regidores, candidatos a alcaldía, distritos municipales, hay candidatos a senador, hay candidatos para todas. Esto es uno de los logros que hemos tenido, que tenemos representación en cada municipio y distrito municipal del país, lo cual significa que nuestro partido ha crecido mucho. Samuel, yo lo veo a usted como una persona más con una formación de maestro, de educador, y pienso que una competición por un puesto electivo es como meterse, quitarse la ropa del educador, de la persona que está tranquila, a un tigueraje, a buscársela en el medio de esta jungla. Bueno, una de las cosas que debemos recordar es que precisamente allí donde hay este tipo de tinieblas, decimos los cristianos, es que debemos llevar la luz. Donde hay corrupción hay que llevar la sal. Y nosotros no tenemos miedo a esto porque ya hemos ejercido funciones, por ejemplo, en aduanas. Yo fui auditor de aduanas
Y enfrenté evasores, enfrenté allí corrupción. Nosotros pues estuvimos trabajando allí para poner controles a este tipo de personas, tanto del personal como también de aquellos que querían evadir impuestos. Por ejemplo, en aquel tiempo que fue en la última etapa de la administración de Balaguer, nosotros establecimos el que se cobrara mediante el cheque certificado. Eso fue una de las cosas que trabajamos. Y había una serie de pequeñas evasiones que trabajamos para corregirlas en cuanto al cobro de los formularios, en cuanto al cobro incluso de esos fletes de los aviones que día a día pues llegan a nuestros aeropuertos. Nosotros lo organizamos, trabajamos en todo este tipo de cosas. Y por sobre todas las cosas, pues nuestra gestión allí empezó por un milagro. Yo creo que eso debe suceder en la administración pública, que no sea por ese trabajo que se hace, que bien es lícito, de trabajo en un partido político, pero a mí se me nombró y yo no quería trabajar en la Dirección General de Aduanas, de un acuerdo que se hizo de la universidad con aduanas, de repente pues egresados que habíamos tenido notas sobresalientes, se nos nombró en aduanas. ¿De cuál universidad? La Universidad INTEC en Santo Domingo. INTEC. Y entonces, este tipo de cosas debe suceder. Yo incluso ahí, cuando trabajaba, llegué a ser encargado de nóminas en aduanas. Y yo le decía a los empleados, oye, ya tú hiciste el trabajo político, ya tú estuviste en una patana, estuviste en mítines, hiciste todas esas cosas. Ahora tú tienes que rendir un servicio al país. Tú debes rendir aquí como un empleado que ha sido contratado y tú tienes que llegar temprano, tienes que cumplir con tus responsabilidades. Y yo creo que debemos llegar un día a eso. Y yo creo que estando allí en la Cámara de Diputados, nosotros vamos a propugnar para que esas cosas que pueden parecer un milagro sucedan de una manera natural. Que nosotros vayamos incorporando al tren gubernamental a personas que son profesionales y que simplemente cumplan con los requisitos que deben cumplir para estar allí y no necesariamente sea por razones políticas. Un diputado al momento de ostentar esa posición es una persona que incide con distintos temas que gravitan en el ámbito nacional, y uno de los temas que nosotros hemos venido observando en los últimos meses es el tema que tiene que ver con la política de género y todo lo que tiene que ver con este mismo tema. A partir de su labor como educador, porque desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana se intentó poner en ejecución una orden ejecutiva que tiene que ver con política de género, ¿cuál sería su postura ante un tema como este? Bueno, yo participé en un movimiento que se opuso bastante beligerantemente a esa orden departamental. Una orden departamental. Así es. El movimiento se llamó Con mis hijos no te metas. Obviamente no hay necesidad de implementar este tipo de políticas porque nosotros tenemos suficientes ejemplos de cómo nosotros podemos implementar un currículo para que este tipo de situaciones como los feminicidios, como la discriminación, como la alta incidencia del machismo en nuestro país, pues pueda disminuir y nosotros sencillamente tenemos que aplicar este tipo de currículo que vaya a disminuir este tipo de incidencia, porque nunca podemos eliminar los males de la sociedad si no lo podemos controlar. Y entonces creemos que es un exceso el querer implementar este tipo de ideologías que sabemos que en otros países ha traído lamentablemente hasta el cercenamiento de la ciencia, porque esto va en contra de la ciencia, dado que vemos cómo hasta niega principios biológicos, y entonces niega principios biológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, y nosotros entendemos que no hay necesidad de implementar estas cosas. Yo creo que el ser humano debe ser formado en una forma balanceada, en espíritu, en lo físico, en lo social, y debe ser también
formado en el área que tiene que ver con lo intelectual, obviamente. Entonces, ese problema que viene dentro de la sociedad viene porque no se está implementando un currículo integral. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en las escuelas públicas generalmente no se está implementando un currículo en el área de la formación integral humana y religiosa. Y ahí vemos entonces por qué un ser humano desprovisto de valores y principios cristianos, pues sencillamente comete este tipo de barbaridades. Incluso nosotros proponemos una solución efectiva a los feminicidios dentro de nuestros anteproyectos de ley, y este anteproyecto contempla en que este tipo de personas que ya son adultas, que tal vez no la podemos entrar en un aula de clases, pues no solamente sea sometida a la justicia, sino que sea sometido a un programa en el cual intervenga obviamente la fiscalía, intervenga un psicólogo o un psiquiatra, e intervenga un líder religioso que trabaje con la condición de esta persona en un local en donde se le dé un seguimiento exclusivo a este tipo de problemática, en donde también haya una unidad policial femenina, porque de acuerdo a los estudios que se han hecho en los Estados Unidos, las mujeres son más mediadoras en la función policíaca, usan menos la violencia y también saben llegar a una negociación más directa con la persona cuando está fuera de sí. Entonces, en 6 meses, de acuerdo a mis cálculos, se podría formar este cuerpo. Yo quisiera, si de alguna manera alguna autoridad quisiera tomar esta idea, que podemos convertirlo en un anteproyecto en poco tiempo, si así lo desean, para que nosotros podamos solucionar ese problema y que no solamente se lleve una persona, porque ahí viene el problema, ante la fiscalía, pero realmente no se está trabajando con el problema de fondo, el problema de raíz, porque esta persona puede ser hasta metida en la cárcel, pero ¿qué pasa después que sale? Continúa con su problema emocional, con su problema conductual y puede matar a la mujer. En los últimos tiempos nosotros hemos venido como observando que se quiere sacar lo teosófico de todo el escenario nacional. Por ejemplo, por un lado, vemos que se quiere impedir la lectura de la Biblia en los colegios o en las escuelas. Quizás hay un rumor de que se quiera quitar el escudo que contiene la Biblia abierta en el libro de Juan. Pero son disparates, eso no se ha dicho. Concreto, es una gente en las redes que ha puesto eso. Bueno, pero por ejemplo en algunas instituciones públicas también no se presenta el escudo. Su opinión al respecto. Bueno, lo primero que puedo decir es que es una ley el que se lea la Biblia en las escuelas. Entonces, es una violación a algo establecido. De eso se trata. Los diputados no pueden estar diciendo esta ley me gusta o esta ley no me gusta. Tienen que estar al unísono con toda la ley y decir hay que cumplir la ley porque es la ley. Y entonces esa ley se aprobó hace 19 años y no se ha puesto en vigencia. Solamente las instituciones cristianas la han puesto en vigencia y pues hemos tenido grandes éxitos. Vamos a suponer el caso de los embarazos en las adolescentes. En el centro en el que yo dirijo, pues tengo 6 años allí, 0 incidencia. Y para atrás también, muy poca incidencia. ¿Por qué? Porque hay una formación que les ayuda a estos jóvenes a tener un discernimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, cuándo se deben hacer las cosas y cuándo no se deben hacer las cosas. En cuanto a esto de los símbolos patrios, yo creo que debe tomarse muy en serio este asunto, porque esa es la identidad dominicana. Juan Pablo Duarte decía un término que muy poca gente lo conoce, él decía orcopolitas, o sea, el mismo Juan Pablo Duarte estaba luchando contra aquellos que no querían que se pusiera la identidad de nuestro país como un país cristiano. Orcopolita. Y el orcopolita significa ciudadanos del infierno, o sea, personas que no creen en las cosas de Dios. Él decía así, un término un poco fuerte, pero él lo usaba, como lo usaba en contra de los anexionistas, como lo usaban también en contra de aquellos que de alguna u otra manera en aquel tiempo también estaban en el bando de la corrupción. Y entonces nosotros creemos que hay que preservar de todas formas esos símbolos. En el colegio yo hablo a los estudiantes acerca de la necesidad de que se preserven esos símbolos.
hubo una solicitud de instituciones cristianas de que se pusiera la bandera media asta en protesta este mismo lunes. Yo no lo hice porque ya yo tengo pues toda una prédica hacia los estudiantes en relación a esto, entonces no había necesidad de alarmarlos sobre este aspecto. Pero es serio, yo creo que es serio el que nuestros principios y valores cristianos desde aquel tiempo, desde el mismo Duarte, pues de una u otra manera quieran ser violentados. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo he escuchado a diputados y diputadas hablar de que nosotros somos un Estado laico, como si Estado laico significa el que nosotros seamos un Estado humanista o un Estado ateo. Estado laico fue un término que se asumió en los Estados Unidos cuando las 13 colonias que fundaron los Estados Unidos no tenían una religión hegemónica. Entonces, las mismas religiones fueron las que dijeron, vamos a hacer un Estado laico, porque ellos habían sido independizados de Inglaterra, que tenía un rey, que tiene todavía una reina, que es la jefa del Estado, y también al mismo tiempo es la jefa de la iglesia. Y entonces en el hemisferio occidental existe ese sistema de Inglaterra, pero está también el sistema del Vaticano, que hay un jefe de Estado, que es un clérigo, que es el Papa. Entonces, nosotros, la mayoría de los países del hemisferio occidental, somos laicos, pero laico significa alguien que no es clérigo, pero es un creyente. Aún la misma Biblia nos habla de los laicos, y un laico incluso puede estudiar en un seminario bíblico, y lo único que no va a ser pastor porque él no tiene esa vocación. Entonces no es un laico, y cuando dicen laico yo me río porque ellos creen, yo digo wow, por eso la Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios, porque ellos dicen laico creyendo decir otra cosa. No puede ser. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, ya usted arrancó su campaña. Así es. Y muchos respaldos, se lo decimos, lo hemos tenido. Muchos éxitos. Samuel Reyes, licenciado Samuel Reyes, es aspirante a diputado por la circunscripción número 3, la demarcación territorial número 3 de la provincia de Santiago, por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. A él nuestra gratitud por su presencia. Hay que decir que hay una coalición que se llama Juntos Podemos, que también le está apoyando a Samuel Reyes. Así es. A él le agradecemos por su presencia. Muchísimas Muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros nos Antes vamos de la pausa, una pausa. Tuiteó Reinaldo Pared Pérez y dice, se ha especulado de que he sido designado presidente del PLD. No es cierto. Y además, no aspiro a esa posición. Hacemos una pausa y volvemos. No más preguntas.